Muy buenos días con todos. Son los sobrevivientes. Nos juntamos un poco más, hermano, para acá. El remanente. Weiken, ven más acá. Por acá, Jaime. Mira, esa silla es chévere. Ahí. Vamos a. Ya. Muy bien. Vamos a orar y vamos a empezar este tiempo, ¿ya? Amado Padre, gracias te doy por la vida, el descanso. Gracias por darnos una hermosa noche donde hemos podido disfrutar, inclusive la lluvia, el granizo. Padre, muchas gracias. Gracias por el frío, gracias por el calor, gracias por los alimentos, gracias por la oportunidad que tenemos en esta mañana de seguir aprendiendo. Por favor, rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero en esta mañana que podamos estar en realidad conectados con la manera de cómo nosotros presentamos el Evangelio. Personalmente, yo tengo cinco puntos. Algunos tienen 3, algunos tienen 4, y está bien. O sea, uno cuando evangeliza puede tener 2, 3, 4, 5, 20 puntos. Y no se trata de quién tenga más puntos, explica mejor el evangelio, o el que tiene menos es mejor. No se trata de eso. ¿Ok? Cuando evangelizamos, tenemos que tener una estructura mínimamente correcta. Ahora les voy a presentar más o menos lo que yo hago, dependiendo de cómo inicio la conversación, ¿ya? Porque a veces empezamos la conversación muy diferente, muy distinto, y no siempre toda la vida tenemos que empezar de la misma manera. Cuando yo estudié, aún desde mi adolescencia, me enseñaron a evangelizar, y la primera pregunta que se hace es: cuando mueras, ¿dónde vas a ir? ¿No? Esa es clásica, ¿no? Ese es lo más clásico. Pero también tenemos que tener la apertura de presentar el Evangelio desde cualquier punto de nuestra conversación. No necesariamente tenemos que ir con esa pregunta. Por ejemplo, una de las primeras cosas de las que hablo es acerca de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Y eso lo presento de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Qué gusto de conocerlo. Me encantaría, si me regalas un par de minutos, compartirte algo que es de mucha relevancia para tu vida. Y no solamente para ti, sino tu esposa, tus hijos y toda la humanidad. Es una verdad que toda persona debe de entenderlo. Ahora, obviamente, cuando ya tienes un poquito más de apertura, de confianza, ya puedes tomarte un poquito más de tiempo, no solamente 2 minutos, sino tal vez 5 o 10 minutos. Pero no, si vas a evangelizar a una persona con quien tú tienes contacto permanente, entonces puedes ir de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Pero si es una persona con quien te encontraste de manera circunstancial, es obvio que vas a tener que presentarle todo resumido, ¿no? Entonces le digo: mira, amigo, quisiera decirte que Dios es el que ha creado todo esto que existe. Y parto desde allí. ¿Por qué?
porque considero que el versículo más importante es Génesis 1:1. Si yo no tengo firme Génesis 1:1 en mi propia vida, entonces no tengo un punto de inicio. Para mí el punto de partida es Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque en el texto dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera que, amigo, Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es el que inició todo lo que existe. Y Dios creó todo bueno en gran manera. Lo que Dios hizo es perfecto. Lo que Dios hizo es completamente perfecto. Entonces, y sabes, amigo, eso implica no solamente que Dios es el creador de los cielos y la tierra, sino también de nuestras vidas. Él nos ha creado a nosotros perfectos. Eso lo menciona en Génesis 1:31. Obviamente estoy pasando por alto los versículos, ¿no? Ya ustedes conocen los pasajes. Y aquí dice que Dios vio todo lo que había hecho, vio las estrellas, vio los animales, vio los árboles, todo, vio al hombre y Dios dijo, ¿qué cosa? Que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No te olvides de esa expresión. No digas solamente que Dios dice que es bueno, sino bueno en gran manera. Ojo que esa expresión, esa expresión adjetival, y aunque no te acuerdes qué categoría gramatical es, pero esa expresión está calificando, diciendo que nadie más puede hacer algo tan hermoso, tan grande, tan maravilloso que él. Por eso la traducción inclusive no se puede traducir en una sola palabra. Por eso se traduce así, bueno en gran manera. Como allá en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice, porque de tal manera. Y esa palabra griega tampoco se puede traducir al español con una sola palabra. Entonces, los traductores han considerado mejor utilizar una expresión diciendo de tal manera. Ahora no te puedes imaginar cuán grande, cuán inmenso es el amor de Dios, pero lo utilizan esa expresión. Ahora, regreso a Génesis. Entonces, mira, Dios hizo todo. Ahora, pero ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Y es ahí donde quiero que entiendas que Dios nos ha creado para su gloria. ¿Eso qué significa? Eso significa que todas las cosas que han sido creadas por Dios es para agradarle a Dios. A ver, aquí sí te voy a pedir, hermanito, préstame la máxima atención, ¿ya? Después ya puedes distraerte, pero aquí préstame la máxima atención que estoy tratando de explicarte. Mire, entonces Dios nos ha creado todo bueno en gran manera, pero Dios ha creado todo esto para su gloria. Así que los cielos y la tierra, los árboles y todos los animales, todo ha sido creado para su gloria. Y eso te incluye a ti. Tú y yo hemos sido creados para su gloria, es decir, para agradarle a Él. Sin embargo, lastimosamente, esa relación que debería haber habido siempre entre Dios y nosotros, se quebró, se rompió, se malogró, y eso es a causa de Él. Y ahí viene mi segunda, el pecado. Nosotros hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Dios. Dios siempre quiso que el hombre tuviera una relación personal con Él,
Pero lastimosamente, nosotros los hombres, y ojo, siempre digo nosotros, no digo Adán y Eva, ¿ya? No digo Adán y Eva, siempre digo nosotros hemos ofendido a Dios. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros hemos desobedecido el mandato de Dios. Nosotros, muy importante eso. Así que por nuestro pecado, ahora nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Por nuestros pecados estamos separados de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender, hermano? Sí, te voy a preguntar, a ver, vamos a ver, tú estás moviendo la cabeza, pero vamos a ver si realmente estás entendiendo, porque te veo distraído. Entra por ahí un hermano, mueves la cabeza. Viene una cucaracha, mueves la cabeza. Ya, atento aquí, atento, no seas chismoso, ya, no seas chismosa. Aquí, no importa quién venga, tú escucha lo que se te está explicando. Ok, entonces nosotros hemos pecado contra Dios, hemos ofendido a Dios, hemos desobedecido su palabra. Y la primera ocasión en que nosotros hemos ofendido justamente fue allá en el huerto de Edén. Nosotros estábamos en Adán y en Adán nosotros hemos desobedecido a Dios. Y a consecuencia de eso, ahora nosotros estamos, ¿qué? Destituidos, separados de la gloria de Dios. Y ahora hablo acerca de ¿qué? De la consecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de haber desobedecido a Dios? Pues estamos separados. Nuestra relación, ¿se acuerda que Dios, te dije que Dios siempre quiso que tengamos una relación? Siempre. Pero lamentablemente eso se ha malogrado. Nosotros nos hemos apartado de Dios y la consecuencia de eso es muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que Dios dijo desde el principio, que si nosotros no obedecíamos, que si nosotros pecábamos, nosotros tendríamos que morir. Y eso fue lo que pasó. Y la muerte significa estar separado de Dios. Estar separado de Dios. Pero no solamente estar separado de Dios ahora cuando estamos vivos, sino esa expresión significa que un día cuando tú y yo moramos físicamente, si nosotros no hemos arreglado ese problema, vamos a ser separados por toda la eternidad. Dios estará Dios estará apartado de nosotros. Nosotros estaremos con Satanás allá en el infierno por toda la eternidad. Pero ¿sabes una cosa? Dios no desea eso. Dios no quiere eso. Y gracias a Dios, Dios mismo ha provisto, ojo, Dios ha provisto la salvación. Y ahora hablo acerca de la provisión de Dios, ¿no? ¿Qué cosa ha provisto? Ha provisto la salvación. ¿Cómo ha provisto la salvación? ¿Cómo ha provisto? Exacto, Él ha enviado a su Hijo unigénito, quien ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, pero ha resucitado y Él está vivo. En otras palabras, el Señor Jesucristo pagó nuestros pecados. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue el único sacrificio que satisfizo toda la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda castigo, muerte eterna a causa de nuestros pecados. Pero Jesús cargó todos nuestros pecados sobre sus espaldas y Él
canceló toda nuestra deuda. De manera que ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Ahora tenemos la oportunidad de tener el perdón de pecados. Tenemos la oportunidad de ser salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? Pues simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Arrepentido de nuestros pecados, ahora ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo hacemos eso, pues el Señor nos otorga el perdón de pecados, la salvación. Y ahora nuevamente podemos tener, ¿qué cosa? Una relación personal con Dios. ¿Te acuerdas que ese fue el propósito de Dios? Dios siempre quiso que el hombre y Dios tuvieran una relación personal. Pero eso se rompió ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de mi pecado. No del pecado. A causa de mi pecado. Por eso, miren los pronombres, es importante. Mi pecado, nuestro pecado, no el pecado. Cuando yo digo el pecado, también podría estar refiriéndome al pecado de Satanás o al pecado de los demonios. Pero no fue el pecado de Satanás, ni el pecado de los demonios que ha hecho que yo esté separado de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho que yo esté separado de Dios? ¿Qué? Mi pecado, no el pecado simplemente, mi pecado. Eso es importante reconocerlo, admitirlo, ¿ok? Entonces, pero gracias a Dios, Dios ha enviado a Jesucristo, quien murió en la cruz, y es por medio de Jesucristo que ahora yo soy reconciliado. Esto por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amigo, quiero que pienses en esto. Yo quiero visitarte la próxima semana y espero que hayas logrado meditar sobre esto. Lo dejo ahí. No le digo inmediatamente. A veces sí, según el Espíritu Santo también nos mueva. Porque a veces la persona está mostrando convicción en ese instante. Entonces le digo, ¿te gustaría a ti arrepentirte de haber puesto tu fe en muchos dioses falsos y poner tu fe en el Señor Jesucristo y ser salvo? ¿Te gustaría? Entonces, si la persona dice, sí, ¿te gustaría hacerlo ahora mismo? Y ahí hay respuestas diferentes. Cuando dicen, bueno, necesito pensar. Perfecto, no hay problema. Piénsalo. Piénsalo. Yo voy a orar por ti para que Dios te dé la oportunidad. Piénsalo. Porque no quiero que tome una decisión a presión. ¿Por qué? Porque no es mi tarea esa. Mi tarea es anunciarle, hacerle entender lo mejor que puedo. ¿Ok? Entonces, en el evangelismo, en el compartir la palabra, no presionemos. Dejemos a Dios haciendo su obra. ¿Ok? A veces hay predicadores que presionan demasiado, ¿no? Demasiado presionan. Y no van a estar contentos hasta que, aunque sea uno, levante la mano. Y me acuerdo del testimonio de uno. Yo levanté la mano, como nadie levantaba la mano, ya pues yo tuve que levantar la mano, ¿no? Eso fue. Y la verdad es que no es bueno así, ¿no? Mejor dejar. Si la persona te dice, sí, me gustaría ahora mismo. ¿En serio te gustaría ahora mismo entregar tu vida a Cristo? Sí. ¿Ok? Bien, entonces, ahí le guiamos en la manera de cómo debe de orar. Ahora,
antes de entrar a la parte de la oración. ¿Me dejo entender con la manera de cómo he presentado el Evangelio? ¿Sí? ¿Sí? No trato de hablar de cosas teológicas, no nada, solamente de lo que es necesario. Ahora, todo esto yo lo puedo resumir de la siguiente manera. Mire, Dios nos ha creado para su gloria. Listo. Ese es lo primero. Dios nos ha creado para su gloria. Número dos, nuestro pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Mi pecado me ha destituido de la gloria de Dios. Número tres, Dios ha provisto la manera de darme a mí la oportunidad de ser salvo. En otras palabras simples, Dios ha provisto la salvación. ¿Ok? Dios ha provisto la salvación. Y número 4, Dios me dice que yo debo de poner mi fe ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y Dios, número 5, Dios me da toda bendición espiritual, perdón de pecado, la salvación, cuando yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el personaje principal en todo lo que estoy diciendo? Te has dado cuenta de eso, ¿no? Dios me ha creado para su gloria, pero mi pecado me ha destituido ¿de qué? De la gloria de Dios. Gracias a Dios, Él ha provisto la salvación enviando a su Hijo Jesucristo. Y Dios quiere que yo ponga mi fe ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Y si yo pongo mi fe en su Hijo Jesucristo, Dios me bendice con toda bendición espiritual. Entonces nuestro enfoque, ¿dónde está? En Dios. A eso se le conoce como el evangelismo teocéntrico, no antropocéntrico. Hay un evangelismo enfocado en el hombre, pero yo prefiero, eso es mi elección personal, mi preferencia personal, presentar el evangelio desde el punto de vista teocéntrico, desde arriba. Entonces, el punto es que sepamos explicar. Ahora, ¿qué hacemos o qué hago yo cuando la persona me dice que ahora mismo quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Entonces, yo no le digo necesariamente esto. Mira, atención aquí. No le digo, vas a repetir las mismas palabras que yo digo. No. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a orar al Padre, voy a orar y te voy a presentar a ti al Padre. Vamos a suponer, hermano, puedes sentarte aquí, por favor, ¿ya? Más o menos para que tengan una idea de la escena, ¿ya? Vamos a suponer que Él representa a Dios, ¿ya? Él representa a nuestro Dios. Así que Él no lo conoce. Ya yo le he hablado a Él acerca de Dios. Le he hablado acerca de Jesucristo. Pero ahora yo le voy a presentar, ¿ya? Entonces es como decirte, mira, te presento a Jaime, ¿no? Ya está, muy bien. Ok, ahora, mira, voy a orar, voy a empezar orando. Y luego tú le vas a hablar a Él. Y luego yo termino otra vez en oración. ¿Ok? ¿Qué le vas a decir? Porque yo voy a hablar por ti, voy a abogar, pero tú ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le debería decir? Número 1, que es pecador, ¿no? Decirle, perdóname, Señor,
reconozco que yo he pecado, ¿no? Yo he pecado. En sus palabras, como decía mi papá, mote con chullo, no importa, pero que le diga algo, ¿no? Entonces, mira, la primera cosa que debes decirle, que tú reconoces que eres pecador. La segunda cosa que creo que debes de decirle es que lo reconoces, no solamente que eres pecador, sino reconoces que tú has ofendido a Dios. Y también debes decirle que tú reconoces que Cristo murió en la cruz por ti, fue sepultado y ha resucitado al tercer día. Y número 4, tú puedes decirle, Señor Jesús, perdóname mis pecados. Yo quiero ser salvo. Si tú le pides, Él lo va a hacer. A ver, repasamos. ¿Qué cosa tienes que decirle? Número 1, que eres pecador. Número 2, reconoces que has ofendido a Él. Muy bien. Número 3, debes decirle, reconoces qué cosa. Que Jesús murió, fue sepultado y ha resucitado. Y número 4, ¿qué puedes pedirle? Perdón, la salvación, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, repasamos otra vez. ¿Qué le vas a pedir? Nota. ¿Qué le vas a pedir? Otra vez. ¿Qué le vas a pedir? Ok, nota. O sea, estoy tratando de que él sepa realmente lo que va a decir. ¿Ya? A veces la persona me va a decir, no, pero yo no sé cómo orar. No te preocupes. Imagínate que yo te estoy presentando a un amigo. ¿Qué le dirías? No me vas a decir que no sabes hablar a un amigo. No, ya, entonces ya te estoy ayudando. Muy bien. Entonces yo oro y le digo, Señor, quiero presentarte en esta mañana a un amigo que él está dispuesto a pedirte la salvación. Él reconoce que es pecador, ha entendido eso y quiere hablar contigo. ¿Nota esa expresión? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Lo último, quiere hablar contigo. Por favor, escúchale. ¿Qué estoy haciendo? Estoy intercediendo. Por favor, escúchale. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Por favor, Porfirio, háblale al Señor Jesucristo. Entonces, habla. El Señor, pues en esta hora vengo a tu presencia para pedirte perdón de mis pecados y de que te he ofendido en muchas cosas. Y perdóname de todo eso. Muy bien, muy bien. Ahora, ha orado más o menos parecido a lo que le guíe, ¿no es cierto? Ok, más o menos. Ahora, pregunta, ¿Dios entenderá, el Espíritu Santo entenderá lo que realmente él quiso decirle? Claro. Ahora, olvidaba un detalle. Cuando tú le digas esto, cuando tú le vas a hablar a él, háblale con sinceridad. Háblale con sinceridad. No lo digas simplemente porque yo te he dicho que digas eso, sino tú eres libre. Tú eres libre de decirle a él. Él te va a escuchar. ¿Ok? Bien. Y yo luego termino. Gracias, Señor, por escucharle. Tú conoces la verdadera intención de su corazón de mi amigo. Tú sabes perfectamente lo que él siente, lo que él piensa, y aunque sus palabras no de repente han expresado todo lo que siente, pero tú lo entiendes. Por favor, tú ten misericordia y en tu gracia dale la salvación. Ok, terminamos de orar. Ahora vuelvo a preguntar, vuelvo a conversar con él. Porfirio, ¿qué fue lo que le has pedido?
Perdón, ¿qué fue lo que le dijiste? Número 1, ¿qué le has dicho? Muy bien. ¿Por qué le has dicho perdóname? Muy bien. Ok. Entonces viene esa parte donde yo empiezo a fortalecer la fe que Él ha mostrado a través de sus palabras ante el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, puede variar. Gracias, Jaime. Puede variar. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha evangelizado a otro. Pero yo quiero animarles a tener un patrón. Ahora, en el libro, en la página, ese está prácticamente al final, número 7, Romanos. Mire, al final, mire dónde está casi el libro. A ver, retrocediendo es 2 páginas, creo. 2 o 3 páginas, sí. Ahí ustedes tienen un plan de salvación. ¿Lo encontraron? ¿Lo ubicaron? A ver, quisiera que todos lo ubiquen. Desde atrás cuenta unas 3 páginas y ahí está. A ver, ahí está. Listo, perfecto. Ok. Dice ahí plan de salvación. ¿Quién lo tienen? ¿Todos? ¿Todos? ¿Alguien no lo tiene? Ahí, ¿puedes acercarte, Jaime, con él para que... Sí, acércate ahí. Ya, sí, es de los apéndices. Ahí donde está el apendicitis. Ok, bien, mire, ¿qué está diciendo en esta parte? Primer punto, ¿habla de qué? El propósito de Dios. Ajá, mira, ya. Este plan sigue lo que les he presentado también. Mira, el propósito de crear al hombre, ¿no? Era que tuviera comunión y que le diera gloria. Gloria. Ahora, número 2, el problema del hombre. Es decir, el pecado. Muy bien. Y hay varios versículos que puedes utilizar para explicar. Punto número 3. La provisión de Dios. Muy bien, muy bien. Mira, yo no lo había leído tanto, pero ahí está. La provisión de Dios. Número 4. Lo que encuentra el hombre en la provisión de Dios. Ok, y eso tiene que ver ya con el quinto punto, en realidad, las bendiciones que Dios da. Pero ahí tenemos un plan de salvación. Así que yo te animo, ahora te doy una tarea, ¿ya? Y es esta tarea. Ahora, atención con la tarea, es memorizar toda esta página, con sus versículos y todo. ¿Ya? ¿Ya? Todo de memoria. De memoria. Una vez que has memorizado, a ver, ahora sí ya. Una vez que has memorizado, esto le vas a explicar a un hermano, a una hermana. ¿Ya? Vas a explicar. Quisiera hacer esa práctica, pero no tenemos mucho tiempo. Pero tú lo vas a memorizar, los versículos, el plan de salvación que está aquí, y luego lo vas a compartir. Lo vas a compartir de memoria, sin Biblia, de memoria. Entonces, tienes que memorizarlo. Ay, pastor, yo no voy a poder memorizar. Bueno, ¿tienes cuánto tiempo al siguiente curso? 1 año. Así que ya tengo la foto de todos ustedes, creo. Así que cualquier momento yo voy a preguntarles. Muy bien. A ver, otra vez, para que no se te olvide. Número 1,
la primera cosa que le vamos a hablar a la persona es que Dios ha creado todo lo que existe para su gloria. Desde ahí partimos. Dios ha creado todo lo que existe para su gloria. ¿Y eso incluye a quién? ¿Eso incluye a quién? Eso incluye a mí. Eso me incluye a mí. ¿Ya? Entonces, no solamente Dios ha creado todo, que es bueno en gran manera, para su gloria, sino que también Dios me ha creado a mí para su gloria. ¿Ok? Para su gloria. Ahora, esa frasecita, explico. Hermanos, a veces decimos, para la gloria de Dios, pero parece más bien un cliché, un letrero nada más. ¿Qué significa para la gloria de Dios? Le defino de manera muy simple. Decir que algo es para la gloria de Dios significa que lo que estoy haciendo debe ser agradable a Dios. Es todo. Debe estar siendo agradable a Dios. Sea que coma, sea que beba o haga cualquier otra cosa, debe ser agradable a Dios. ¿Ya? Debe agradar a Dios. Entonces, hablar malas palabras, ¿agrada a Dios o no? No la debo hablar. Robar en peso. En lugar de vender una arroba de papa, vendo sacándole 2, 3 papitas y le digo, ahí hay una arroba. ¿Le agrada a Dios eso o no? No. Entonces, debo vender peso correcto. Tirar la basura en la calle. Agarro estoy comiendo mi plátano y lo tiro así. ¿Agrada a Dios eso o no? Mire, entonces mi vida tiene que ser para la gloria de Dios. Eso significa que Dios debe estar contento, feliz de todo lo que estoy haciendo, diciendo, pensando, todo. Y Dios, mire, y Dios quiso que siempre fuera así. Pero, lamentablemente, nosotros hemos pecado contra Dios. Tú y yo hemos pecado. Inclusive no necesariamente podamos decir tú y yo, sino más bien yo y también tú. Yo y también tú hemos pecado contra Dios. Yo he pecado, tú has pecado. Y a consecuencia de eso estamos separados, destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Estamos destituidos de la comunión con Dios. Pero eso no es toda la consecuencia, sino que a causa de ser pecadores, vamos a ir todos a la condenación eterna, al infierno. Allí vamos a estar con Satanás por toda la eternidad, sufriendo. Pero Dios no quiere eso, sino que Dios ha provisto nuestra salvación. ¿Cómo ha provisto la salvación? ¿Cómo? Ha enviado a su Hijo, quien murió en la cruz en lugar de nosotros. Él cargó nuestros pecados. Él ofreció su vida como un sacrificio agradable, perfecto ante Dios. Así que la única manera de volver a tener una relación personal con Dios, Dios nos dice, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Así que pon tu fe en Cristo. Ok. Preguntas, hermanos. Si ustedes han dado cuenta, algunos que han estudiado,
estoy poniendo muchos conceptos allí de cristología. Muchos conceptos. A veces yo inicio simplemente perdón, este es de, no me acuerdo de quién es. ¿Me permites, por favor? A veces yo inicio la conversación de una manera muy simple. Estoy con un papelito así, hablando. Mira, amigo, voy a hacer algo aquí que quisiera que tú puedas observar, ¿ya? Voy a hacer algo, voy a romper este papelito de esta manera. ¿Ok? Listo. Ya rompí así y después rompo de esta otra forma. ¿Ok? Y yo estoy seguro que tú vas a saber a qué se refiere este papelito. Puede ser una pistola. ¿Qué más? Pero sabes una cosa, esto es una cruz. Ahora, cuando tú ves una cruz, ¿en qué piensas? ¿Ok? ¿Qué piensas de Dios? Ahora, yo te voy a explicar 3 palabras simples. 3 palabras simples. ¿Cuáles son estas 3 palabras simples? Cada vez que veas una cruz, acuérdate de 3 palabras simples. Número uno, la palabra sustitución. La palabra sustitución. La segunda palabra, propiciación. Propiciación. ¿Ya? La primera es sustitución. La segunda palabra es propiciación. Pero hay una tercera palabra. Es imputación. ¿Habrías escuchado esas palabras antes? No. Hoy vas a aprender esas 3 palabras. ¿Ok? Hoy vas a aprender. ¿Qué significa la palabra sustitución? Simplemente significa esto. Significa un cambio, es decir, alguien tomando nuestro lugar. Tú y yo somos pecadores y hemos ofendido a Dios. Tú y yo deberíamos morir en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, porque nosotros hemos ofendido a Dios. Pero sabes, Dios ha provisto un sustituto. Y ese sustituto es Jesús. Jesús vino a esta tierra y Jesús tomó nuestro lugar. Nosotros deberíamos ser crucificados, pero Él ha tomado nuestro lugar en esa cruz. Pero ¿saben lo que eso significa? Que cuando Él estuvo en esta cruz, mira, cuando Él estuvo en esta cruz, lo que hizo Dios es colocar todos nuestros pecados en las espaldas del Señor Jesucristo. Eso se llama imputación. Imputación es colocar todas nuestras maldades, todas tus mentiras, todas tus malcriadeces, todas tus lujurias, todas tus fornicaciones, todos tus adulterios, todos tus orgullos, todo ha sido colocado en Jesucristo. Eso se llama imputación. No solamente ha tomado nuestro lugar, que es sustitución, sino que ha colocado Dios Padre en las espaldas de Él nuestros pecados. Y eso se llama imputación. Pero cuando estuvo Cristo,
cargando todos nuestros pecados en la cruz, ¿sabes qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, que la ira de Dios, que debió ser derramado contra ti y contra mí, se derramó sobre Cristo. Toda la ira de Dios fue contra Cristo. Y Cristo fue, escucha bien, la única ofrenda que satisfizo la justicia de Dios. Y eso se llama propiciación. Propiciación significa ofrecer el único sacrificio que puede satisfacer completamente la justicia de Dios. Tú y yo no podríamos hacer ningún sacrificio. Así camines desde Chile hasta el Ecuador de rodillas. No podemos hacer nada para satisfacer la justicia de Dios. El único que satisfizo con su propia vida, su ofrenda, fue Jesucristo. Así que, acuérdate, has aprendido 3 palabras. Número 1, sustitución. Eso significa que Jesús te ha sustituido. Pero también la cruz nos habla de ¿qué? De imputación. Eso significa, ¿qué cosa? Que Dios ha tomado tus pecados y ha puesto ¿sobre quién? Sobre Cristo. Pero también esta cruz nos habla de la única ofrenda que satisfizo la justicia de Dios. Eso significa lo siguiente, mire, qué maravilloso. Aunque tú y yo somos pecadores, no tenemos que hacer nada para tener el perdón de pecados, porque la ofrenda de Cristo pagó todo. ¿Y ahora qué pide Dios? ¿Qué pide Dios? Simplemente que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Y Él va a otorgarte a ti la salvación. Él va a poner en ti su justicia. Él va a darte a ti la salvación, el perdón de tus pecados. Mire, acabo de presentarles otra manera de cómo presento el Evangelio. Hay muchas formas estratégicas y obviamente, hermanos, vale que nosotros aprendamos, y aquí en el libro hay el plan de Romanos, hay el plan de Juan, y a eso te lo dejo para que tú lo puedas leer, investigar, pero una cosa he aprendido en la vida. En el evangelismo, a veces nosotros mismos nos confundimos, pero también nosotros mismos podemos estar confundiendo a la gente. Una sugerencia, no digo que lo hagas así, pero una sugerencia es esta. Mira, a veces usamos el plan de Romanos. Estamos de aquí, así, asá, así, por acá, le damos vuelta, nos vamos por Juan, nos vamos, así, ¿no es cierto? Y a veces que nos perdemos. Mejor me quedo con un solo versículo. Y hago que ese versículo se quede en la mente de la persona. Y no 3, 4, 5, 20 versículos. Que al final ni se acuerda. Entonces, mira, yo quiero hablarte en esta mañana. Mira, Jesús una vez dijo, voy a coger cualquier versículo de la palabra de Dios. A ver, se me ocurre tomar, a ver, voy a ir a uno que creo que bastante se usa. Romanos 5.1, ¿ya? Romanos 5.1. A ver, todos con Romanos 5.1. En mi mente ya tengo un patrón, ¿se acuerdan? En mi mente ya tengo un patrón.
Y ese patrón no lo debo de olvidar. ¿Ok? Ahora, Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Todos lo leemos. 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? A ver, ¿lo repetimos otra vez? ¿Sí? ¿Me ayudas repitiendo otra vez? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Mira, aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros los hombres somos justificados. Pregunta, ¿qué significa ser justificado? La palabra justificado significa simplemente el ser declarado justos. Voy a hacer la competencia al otro, pero ustedes me pueden ayudar. ¿Ya? ¿Sabe qué? La mejor manera que me pueden ayudar es escuchando. ¿Ya? Yo sé que hay bulla atrás, pero escúcheme. Justificado, pues, por la fe. Ahora, ¿qué significa ser justificado? Ser declarado justo. Pregunta, ¿necesitamos ser declarados justos? ¿Necesitamos ser declarados justos? Yo sí. Yo sí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy pecador. Yo he ofendido a Dios. Dios me ha creado a mí para su gloria. Pero lamentablemente yo he pecado contra Dios. Y ahora yo soy una persona injusta. Y yo necesito ser declarado justo. Necesito que alguien me declare justo. Pero mire aquí Pablo dice que somos justificados. Pero somos justificados por medio de ¿qué? Ahí dice por la fe. Por la fe. Pero por la fe ¿en quién? ¿Por la fe en quién? Y el texto me dice lo siguiente. Por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Ah, muy bien. Entonces yo he sido justificado. El hombre puede ser justificado por medio de la fe. Pero ¿por medio de la fe en quién? En Jesús. Mira, ¿y por qué por medio de la fe en Jesucristo? Porque Dios ha provisto la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, pero otra vez, repita. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando uno es justificado por medio de la fe en Jesucristo? ¿Cuál es el resultado? Paz para con Dios. Pregunta, ¿no teníamos paz o sí teníamos paz? ¿Por qué no teníamos paz? ¿Por qué no teníamos paz? Porque nosotros hemos pecado contra... Mire, no me estoy desviando por los costados. Sigo centrado en ¿qué? Sigo centrado, número 1, en que Dios siempre ha querido que yo tenga ¿qué? Comunión con. Pero el pecado ha destruido. Pero Dios ha provisto la persona. Y esa persona es Jesucristo. Y si yo pongo mi fe en Jesucristo, ¿ahora qué tengo? Paz con Dios. ¿Eso qué significa? Que ahora ya no somos enemigos. ¿Éramos enemigos?
¿Por qué éramos enemigos? Ya están aprendiendo a decirlo. Mire, por nuestros pecados. Sería mejor por mi pecado. Por mi pecado. Entonces, de esa manera presento. Ahora, después de haberle hecho leer, ¿cuántas veces le habré hecho leer ese versículo? Por lo menos mínimamente unas 10 veces, porque estoy explicándole. El hombre no se va sin Biblia. El hombre no tiene una Biblia, pero tiene la palabra de Dios en su mente. ¿Y qué va a estar repitiendo en el camino? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios. Y esto por medio de nuestro Señor, ya se le quedó. Sin querer, él se memorizó un versículo de la Biblia. Y él se va con eso. Pero si yo me voy, un versículo por acá, por allá, ¿con cuántos versículos se va? Con ninguno. Con ninguno. Ahora, si yo le voy a decir con un montón de versículos por aquí, por allá, entonces con el folletito, ya no tienen el folleto, ¿verdad? ¿No? ¿Quién tiene el folletito de ayer que les di? ¿Quién tiene? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Ya, tú me dijiste que allá. Sí, ya, ok. Qué bueno que nadie tenga el folleto. ¿Qué pasó, hermano? No debías de tener. Un folletito. Ok, entonces, gracias, hermano. Entonces, si yo voy a hacer ese evangelismo con todos los versículos, mejor me aseguro exacto. Y aquí él se va a ir con todos los versículos. Pero si yo no tengo versículo, ¿con qué? Exacto. Pero puedo testificar, puedo evangelizar sin folleto o no. Pero yo me lo sé de memoria este versículo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿No? ¿Qué más sigue? Por medio de nuestro Señor. Ya eso yo me la sé. Y eso se lo hago memorizar al otro. Y cuando el otro se va, aunque no haya recibido a Cristo, se va con la palabra en su corazón. Y un día esa palabra producirá su fruto. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, hermanos. ¿Alguna pregunta? Hacemos un alto y regresamos para meternos ya a el tema del discipulado. Muy bien.